Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? A ver, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me confirman por favor si me escuchan bien los que están en cámara, levanta la manito, los que están en el chat también, por favor, me van confirmando y por favor los profesores asignados que estén en sala se pueden ir dejando un mensajito para los alumnos que todavía no han podido activar su audio, obviamente para que puedan participar de la clase. Perfecto. Muy bien, chicos, sean todos muy bienvenidos. Les saluda su instructor Franco Marabolí, director y fundador de Hipnoterapias Marabolí e instructor de la Fundación Nueva Conciencia. Y el encargado el día de hoy de llevar a cabo esta clase extraordinaria, donde vamos a dar algunas asesorías, preguntas y respuestas. Tengo un tema que proponerles porque me lo preguntaba un poco antes de entrar a la clase y sí me pareció muy interesante, así que se los voy a proponer. Lo vamos a lanzar a votación, ¿cierto? A ver si les parece bien. Y pues bueno, también como siempre les recomiendo ir tomando notas y apuntes de todo lo que les parezca interesante, les llame la atención, para que de esta manera logren sacar el máximo provecho a todo lo aprendido. De todas maneras, cualquier duda o consulta que ustedes tengan posteriormente a la clase, siempre van a contar con el apoyo de sus profesores asignados. Para eso siempre va a haber una persona de mi equipo que esté dispuesta a guiarte, orientarte y ayudarte en todo lo necesario. Si no sabes quién es tu profesor o tu profesora, es muy fácil, muy sencillo identificarlos, ya que son las personas que te mandaron los datos de acceso para que tú pudieras estar en la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? En la parte superior del mensaje de invitación aparece su nombre o directamente su número de WhatsApp. Tú simplemente lo presionas, le pones mandar mensaje y ya te vas a estar comunicando con tu profesor o tu profesora según sea el caso. ¿De acuerdo, chicos? Así que pues le voy dando la bienvenida a los que vienen llegando atrasaditos, pero tenemos que entrar de lleno a lo que nos convoca el día de hoy, ¿cierto? Porque tenemos tan solo una hora de desarrollo de clases y ustedes saben que esta hora se nos pasa así rapidísimo, así que tenemos que partir lo antes posible para aprovechar al máximo toda la clase. Y pues bueno, el tema que les quería proponer, porque como les digo, fue una pregunta que me hicieron previo a esta clase, pero me pareció interesante responder, es que a razón del hecho de que voy a dar una clase de hipnosis espiritual, como ustedes ya saben, el día 10 de diciembre voy a estar dando la clase de hipnosis espiritual avanzada, una clase que tiene un montón de horas de desarrollo y bueno, dentro de las personas interesadas en participar dentro de este curso de hipnosis espiritual, me preguntó si se iba a enseñar registros acásicos. De acuerdo, me preguntaron si en el curso de hipnosis espiritual se iba a enseñar lo que, un tanto de cómo trabajar con registros acásicos. Y pues bueno, yo le dije en primera instancia, antes que nada hay que aclarar cuál es el concepto de registros acásicos, el cual tú tienes, ¿cierto? O sea, para ti, ¿qué es lo que son? Y pues bueno, ahí surgieron una serie de preguntas y a razón de esto me preguntó si tenían que ver con la hipnosis espiritual. Entonces, les quiero preguntar, ¿les interesa que les explique un poco al respecto de los registros acásicos? ¿Me levanta la manito? ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Ahí Jimena me dice que ya está inscrita, perfecto, nos vamos a estar viendo entonces. Sí, veo que sí, votación unánime, perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué son los registros acásicos? Yo sé que pueden haber muchos ideas, ¿cierto? Muchos conceptos diferentes al respecto de lo que son los registros acásicos, pero más o menos en términos de vista general, los registros acásicos son conocidos como una especie de libro, ¿de acuerdo? Así se les representa, que es un libro, ¿cierto? Donde está escrito todo lo que pasó, todo lo que está pasando y todo lo que va a suceder. Es un registro el cual marca o va guardando todo lo que pasa en la vida de todas las personas, todo lo que ya pasó, todo lo que está pasando y todo lo que va a suceder. O sea, es un libro el cual guarda toda la información de toda la historia, de todas las personas, de todos los tiempos. ¿De acuerdo? Algunos lo explican como un libro, otros simplemente como una conciencia, pero pues bueno, básicamente es algo, ¿cierto?, que almacena la información de todo, básicamente, de lo que pasó en toda la realidad y en todas las personas. Ahora, la pregunta es, ¿se podrá tener acceso
a estos registros, ¿cierto? Pues bueno, en sí mismos los registros acásicos es básicamente literatura que ha pasado de generación en generación y que hoy en día, pues básicamente es un supuesto, es algo que podríamos creer, ¿cierto? Que realmente existe algo de esto. Pero veamos primero, antes de ver la posibilidad, si realmente existen los registros acásicos, nos podemos preguntar, ¿es viable que algo así exista? ¿Será viable que algo así suceda realmente? Pues bueno, por temas de cosas que han sucedido, cosas que han pasado, podemos ver que la realidad almacena ciertas informaciones de la historia. Hay un instrumento científico mitológico que no sé si lo habrán escuchado alguna vez, es el cronofotograma, la cronofotografía. ¿De acuerdo? El cronofotograma les digo, es un instrumento mítico científico, ¿de acuerdo? Que es el que se supone el cual puede sacar fotografías de un lugar, pero incluso información del pasado, ¿cierto? Como les digo, eso es un instrumento científico, pero es algo mítico, o sea, es una leyenda básicamente que en algún momento se pudo crear. Pero como no nos podemos basar en leyendas, podemos basarnos en hechos reales. Como por ejemplo, se ha demostrado a través de los efectos paranormales, ¿cierto? Que los lugares logran almacenar cierto nivel de energía de lo que ha sucedido en ese mismo lugar, ¿cierto? No sé si estuvieron presentes en las clases anteriores cuando hablamos de la puerta a otras dimensiones, que fue hace un par de semanas atrás, donde hablábamos cómo las casas, por ejemplo, lograban impregnar o absorber, ¿cierto? Las experiencias que dentro de ellas sucedían, ¿cierto? El cronovisor, ese es el nombre exacto del instrumento que les decía, el cronovisor. Entonces, como les estaba comentando, las casas o los lugares en sí mismos logran absorber la energía de lo que está sucediendo en ese lugar. E incluso, pues, en los efectos paranormales se habla, por ejemplo, que, no sé, si alguien falleció allí, pues se ven algunas veces ciertas imágenes, ciertas proyecciones de fantasmas haciendo, viviendo, experimentando cosas que hacían antiguamente, como de cierta manera podemos tener acceso de una manera u otra a esa información de lo que pasó en ese lugar. Entonces, pues si la realidad en sí va almacenando cosas del pasado, también nos podemos preguntar a través de la hipnosis, ¿podemos acceder a esa información del pasado? Pues bueno, en hipnosis existen las regresiones. Las regresiones básicamente, es un proceso en el cual la persona, a través de un estado hipnótico, logra acceder a las memorias de lo que sucedió dentro de esta vida e incluso también logra acceder a la información de lo que sucedió en algún momento en su vida pasada, ¿cierto? Y eso es viable, eso se puede, eso se ha hecho, se ha estudiado y pues los que son terapeutas, pues, hipnoterapeutas trabajan con eso todo el tiempo. Entonces es algo súper viable. Entonces si empezamos a juntar conceptos, ¿cierto? De, por ejemplo, la regresión, cada persona puede tener acceso a la información de su pasado, ¿cierto? De lo que nos está pasando en este momento y de lo que nos pasó. Ahora, si nosotros juntamos el concepto de conciencia colectiva, ¿han escuchado alguna vez hablar de la conciencia colectiva? Bueno, la conciencia colectiva básicamente es un nombre que se le da a la unión de la conciencia de todas las personas. O sea, una especie de red de internet astral, ¿cierto? O energética, la cual une a cada una de las personas junto con todas las demás. ¿De acuerdo? O sea, es una especie, como les digo, de Internet, ¿cierto? Pero un Internet astral, donde nos comunica a nivel más sutil. Entonces, si eso pudiese ser, o sea, si realmente nosotros manejamos el concepto de conciencia colectiva y decimos que hay una conciencia que une a todas las personas, pues eventualmente esa conciencia también podría tener acceso a los recuerdos de tu vida pasada,
¿cierto? O sea, por conciencia mórfica, si tenemos una red de Internet donde cada individuo tiene acceso a su presente y a su pasado, pues podemos asumir que desde esa red de Internet, de algún modo, se podría acceder a los recuerdos de cada uno de los individuos, así como si fuera una especie de red de área local, y poder acceder a la información de cada uno de los individuos, pues quizás sí pueda ser posible. Lo que yo sí me pregunto y me cuestiono en cierta medida es el hecho del futuro. Del pasado, pues puede ser viable, ¿de acuerdo? Pero del futuro podrá, pues bueno, cuando hablamos de futuro, se nos sucede algo muy interesante porque el futuro no puede ser estático. Y esto, pues lo podemos sacar por deducción. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, imagínate, ¿qué pasaría si el futuro estuviese escrito? ¿Qué pasaría si ya todo lo que te va a suceder de hoy en adelante ya hubiese un libro, un lugar o un ente, un ser, una conciencia todopoderosa que supiera todo lo que te va a suceder? ¿Qué pasaría con las personas si el futuro fuese estático? Si el futuro fuera uno y no hay forma de cambiarlo. ¿Qué crees tú que pasaría con la evolución? Pues lo que produciría sería estancamiento. Estancamiento. ¿Por qué? Porque piensa un momento si nosotros dijéramos, el futuro ya lo tengo escrito, ya está escrito nuestro futuro. Pues bueno, ¿para qué voy a ir a trabajar? O sea, ¿para qué voy a salir? ¿Para qué voy a estudiar? Si al final mi futuro quizás ¿cierto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, no sé, ¿para qué voy a estudiar si igual voy a terminar siendo doctor? ¿Para qué voy a estudiar si igual voy a tener dinero a fin de mes? Si eso está escrito, porque como está escrito en un futuro, pues si aunque no trabaje, me irá a llegar por una carta, por suerte, por donación, pluf, aparece en mi cuenta, ¿cierto? Todo perdería sentido. Y hay que pensar que la vida, la realidad, la naturaleza en sí misma siempre está en constante evolución, ¿cierto? La vida en sí busca desarrollarse, evolucionar, crecer, expandirse, y estoy hablando de todas las especies, ¿de acuerdo? Gracias. Estoy hablando de todas las especies, estoy hablando de la naturaleza en sí misma. La vida busca siempre un proceso constante de evolución, y el hecho de pensar o determinar, ¿cierto?, dentro de las leyes universales, que el futuro es estático y que ya está escrito, pues sería limitar el crecimiento, sería limitar la vida, porque hagas lo que hagas, pues el futuro está escrito, entonces pues nada lo podría cambiar. Entonces, si pensamos un poco con lógica, podemos determinar, ¿cierto? Por descarte evolutivo, que el futuro no es algo estático, sino que es algo dinámico, es algo que se va moviendo, que puede cambiar, pero pueden haber posibilidades, ¿cierto? O sea, podemos trabajar con leyes de probabilidades. Dentro de eso, pues tenemos la ley de fugas dentro de la ley de atracción, ¿cierto? ¿Qué es la ley de fugas? La ley de fugas es una ley que trabaja con la ley de atracción que dice, básicamente, que nosotros tenemos que darle espacios, ¿cierto? Fugas al universo para materializar lo que el universo nos tiene preparado, lo que nosotros estamos pidiendo por ley de atracción. Nosotros, a través de la ley de fugas, tenemos la responsabilidad de darle oportunidades, ¿cierto?, al universo de manifestar ese deseo que nosotros estamos pidiendo o eso es lo cual nos estamos enfocando. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo práctico. Si tú quieres ganar dinero, ¿cierto? Digamos que te estás enfocando en ser millonario, en ganar, mejorar tu abundancia económica y estás enfocándote en eso, ¿cierto? Eh, entonces, tenemos que producir, no es lo mismo quedarse sentado en la casa, ¿cierto? Viendo la televisión, esperando hacerte millonario por obra y gracia, ¿cierto? A que en comparación, si tú vas, te pones a trabajar, buscas opciones, haces negocio, estudias, te desarrollas,
inviertes, ¿cierto? Y empiezas en un proceso creativo y de crecimiento. ¿Quién va a tener más probabilidades de que eso se manifieste en su vida, que la abundancia se manifieste en la vida de esa persona? Lógicamente, pues es muchísimo más probable que la persona que está tomando acciones necesarias, congruentes a lo que está queriendo, a lo que está deseando, pues se vaya materializando de una mejor manera. Pero eso es ley de probabilidades, ¿cierto? Estamos basándonos en probabilidades. Es más probable, evidentemente, que la persona que está jugando, que está trabajando, pues tenga más chances de alcanzar eso que quiere, en comparación a que si no lo hiciera. Entonces, pues podemos determinar que el futuro es dinámico y que eso puede cambiar para bien como puede cambiar para mal, dependiendo en base a las acciones que nosotros vayamos tomando. Entonces, ¿el registro acásico podrá tener escrito nuestro futuro? ¿Será? ¿No será? Pues bueno, desde la hipnosis, desde la hipnosis se puede hacer lo que se conoce como progresión. ¿Qué es una progresión? Pues una progresión es la contraparte de la regresión. La regresión es hacia atrás, la progresión es hacia adelante. ¿Qué es una progresión? La progresión es una visión, ¿cierto?, de un posible futuro distante o cercano. Entonces, la regresión, o sea, la progresión, ¿se puede trabajar en hipnosis? Sí, pero la progresión no necesariamente te va a mostrar un futuro real. Esto es igual como todos los oráculos. Quizás podemos ver, ¿cierto?, a través de una progresión, el camino más o menos por donde vamos. ¿Cierto? El que pueden, a través de una progresión, quizás podemos ver un poco de la línea de futuro por donde más o menos estamos encaminados en este momento, pero a ciencia cierta no podemos determinar que ese futuro se va a concretar. Ahora, el concepto de registro acásico podría ser que viese un futuro, pues en teoría, desde el punto de vista metafísico, podría ser que sí, pero no que muestre el futuro que viene hacia adelante, sino que muestre un futuro que ya pasó. ¿A qué me refiero con un futuro que ya pasó? ¿A qué me refiero con un futuro que ya pasó? Pues se cree, ¿cierto? En cierta medida que lo que nosotros estamos viviendo en algún momento ya sucedió. Por ejemplo, nosotros que cuando tenemos nosotros nacemos, vivimos, morimos, ¿cierto? Reencarnamos, vivimos y hacemos ese proceso varias veces a través del proceso de reencarnación, ¿cierto? O sea, nos morimos, o sea, renacemos, vivimos, morimos. Y estamos así en un ciclo constante de crecimiento. Pues bueno, si ese ciclo individual, ¿cierto? En vez de verlo de manera individual, lo viéramos de forma global, ¿cierto? De forma de realidad. ¿Qué pasaría si en realidad la realidad en sí misma fuese cíclica? O sea, que digamos que el universo tiene un inicio y tiene un final, ¿cierto? Y que ese ciclo pues se repitiese constantemente, o sea, que el universo nazca, vive, se desarrolla, muere y que vuelva a nacer y que vuelva a suceder lo mismo y que vuelve a morir y tuviese un ciclo pero a nivel universal. Si es que eso fuese así, podría existir la posibilidad de que el registro acásico haya almacenado lo que sucedió en la realidad del ciclo anterior. ¿Me van comprendiendo? Se van haciendo la idea, o sea, piensa que es a nivel universal el nacer, vivir, morir y renacer, ¿cierto? Y entonces, pues que tengamos la oportunidad de, así como nosotros tenemos la oportunidad de renacer y revivir de nuevo y entrar en este ciclo de crecimiento, pues que ese mismo proceso se haga a nivel universal, para darle una oportunidad nueva al universo a que se desarrolle de una mejor manera, a diferencia de la vez anterior. Si eso fuese así, pues lo que almacenaría eventualmente el registro acásico, pues sería lo que se almacenó del futuro anterior.
¿Sí? Entonces, esa sería pues la única posibilidad viable basándonos en el concepto de del futuro, ¿cierto? O sea, del registro acásico. Sería una línea de tiempo anterior, ¿cierto? El ciclo pasado. Digamos que tú tienes 1000 vidas, ejemplo. Pues bueno, si lo vemos a nivel universal, pues quizás tenemos un ciclo 1 millón, 1 millón 1, ¿cierto? Y lo vemos por ciclos, ciclos universales o lo que se conoce también como ciclo de realidad. El ciclo de realidad es que la realidad parte y se reinicia. Se reinicia cada vez que va a comenzar de nuevo, termina y es un mundo cíclico, que sería lo más normal, ¿cierto? Lo más lógico, pues todo en la realidad es cíclico. O sea, velo por donde veas, nada tiene un fin, sino que todo se reutiliza y que todo vuelve. Todo muere, todo nace, todo se desarrolla, muere y se transforma de nuevo. Y es la realidad en sí misma. En todas las esquinas, pues vemos estos ciclos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, este tipo de información, este tipo de situaciones, tendrá cabida en lo que es la hipnosis espiritual? Pues no. Los registros acásicos, pues básicamente se basan más en un tipo de terapia cronológica. ¿De acuerdo? El tipo de terapia se enfoca más bien en un tipo de terapia, como le decía, cronológica, como sería la regresión y la progresión. ¿Qué sentido tiene ver los registros acásicos? O sea, ¿con qué fin buscamos el conocer? Pues bueno, desde el punto de vista de la hipnosis, cuando se utiliza una regresión, el objetivo básicamente de esa regresión es que la persona logre superar cierta situación de dificultad que en algún momento de su vida vivió y experimentó. O sea, la regresión, el foco que tiene es lograr soltar las trabas emocionales para que la persona libere el trauma o el recuerdo reprimido que le esté causando algún tipo de dolencia o algún tipo de enfermedad. Ahora que pues también el otro foco que se utiliza para los registros acásicos es como un medio de proyección o un medio de sistema de oráculo, ¿cierto? O sea, una forma, si las personas que dicen, no, me pueden ver los registros acásicos de lo que me va a pasar, de lo que me va a suceder, de lo que me viene en camino, pues lo proyectan, ¿cierto? Como si fuese un medio de oráculo, un medio de predicción, ¿cierto? Del futuro. Y en esa parte, pues no sé si ustedes saben lo que yo opino al respecto de los métodos de predicción del futuro. Pues opino lo lógico, o sea, ya lo he hablado en las clases anteriores, ¿cierto? Y están grabadas en mi canal de Facebook, así que si alguien los quiere ver, pues están allí en mi canal de Facebook, o sea, en mi canal de YouTube. Entonces, pues básicamente lo que yo opino es que si el futuro es dinámico, pues el hecho de asegurar o afirmar que algo va a suceder, pues lo que hace es que predispones a la persona a manifestar acciones y decisiones que sean congruentes al futuro que tú le estás diciendo. Mira, no es necesario un lector de tarot, un lector de cartas o alguna persona que tiene premoniciones, sino que veámoslo simplemente desde el punto de vista de la vida cotidiana. ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno como madre o como padre, pues le dice a su hijo siempre, vas a ser un fracasado, nadie te va a querer en la vida, no vas a conseguir nunca nada, ¿cierto? Yo lo veo, claro, veo tu futuro que te va a pasar, o sea, no vas a conseguir nunca nada en la vida, siempre vas a ser un don nadie. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos haciendo una predicción del futuro, que quizás la estamos diciendo como una apreciación, ¿cierto? Una evaluación mal hecha, pero una evaluación al respecto de lo que tú consideras que le va a pasar a ese niño en el futuro. Pero, ¿qué es lo que sucede en la mente de ese niño? Pues se está predisponiendo, ¿cierto?, a que esa sea su realidad. Y si es que nosotros llegásemos a convencer a ese niño, pues justamente sucedería lo que dice Luis, produciría lo que es la profecía autocumplida, ¿cierto? Que si nosotros tenemos una profecía en la cual creemos,
porque ya sea que nos la han metido a punta de repetición o simplemente porque fuimos a una persona la cual teníamos gran credibilidad y nos dijo que eso nos iba a suceder, pues nosotros vamos, nuestra mente, nosotros mismos, vamos a tomar decisiones en base a esa predisposición. O sea que si yo tengo en la mente que voy a ser un fracasado, pues voy a tomar ciertas decisiones que me van a llevar a ser un fracasado. ¿Por qué? Porque eso es lo que tengo, me han metido en la mente, o porque eso es lo que creo que va a suceder. Ahora, caso contrario, ¿qué pasa si en mi mente, ¿cierto? Sí, tal cual, el efecto Pigmalión, ¿cierto? El cual, pues tú te mimetizas con eso que tú crees. Ahora que no funciona solamente para lo negativo, también funciona para lo positivo. Si tú te metes en tu mente y te convences, ya sea a través de la autosugestión, a través de la repetición positiva, a través de simplemente recibir buenos consejos de las personas que tienen un alto nivel de influencia sobre ti, que te hacen premoniciones positivas, pues eso más tarde o más temprano te va a terminar convenciendo y tú vas a tomar evidentemente decisiones coherentes en base a esa imagen del futuro que tú tienes. Entonces, en lo que es la predicción del futuro, pues siempre se corre un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Pues, ¿qué es lo que le vas a decir a la persona? ¿De acuerdo? Exacto. O sea, el riesgo mayor es qué le vas a decir a la persona y por qué se lo vas a decir. O sea, a ver, si yo, alguien me va a consultar, alguien me va a consultar, ¿cierto? Y eventualmente, no sé, yo leo las cartas, leyera las runas, simplemente fuera canalizador y que me llegue información, no sé, el medio de canalización que sea, la razón es de lo que yo le voy a decir es básicamente por una interpretación personal. Es por una interpretación de lo que va a percibir, ¿cierto? El canalizador o el intérprete. Entonces, por lo que le salió en las cartas, por las figuras que mostraron las runas, por cómo se le vio el café, y pues le va a decir si le va a ir bien o le va a ir mal. Y eso, pues, es un arma de doble filo, porque si la persona realmente cree, ¿cierto? Le tiene fe a lo que se le está diciendo, porque hay personas que, bueno, yo lo he visto, esto lo he visto desde un punto de vista muy cercano, o sea, de experiencias muy cercanas, en el cual, pues, había gente en tipo o sea, casi ovejas del rebaño que andaban atrás de los tarotistas y hacían filas, o sea, se hacían filas de horas y horas ahí para esperar que el oráculo, ¿cierto? Pues los atendiera y les dijera algo. Bueno, esas personas toman esas acciones de hacer fila, de correr riesgo, de esperar muchas horas al sol, ¿cierto? Porque tienen un nivel de fe, un nivel de confianza en esa persona. ¿Sí? Llámale reputación social, llámale quien algunas veces quizás acertó anteriormente y pues bueno, básicamente se ha ganado la confianza por un medio o por otro, se ha ganado la confianza de esas personas que están allí esperándolo, ¿cierto? O esperándola. Y entonces cuando llegan donde esa persona, que ya sea el intérprete o el canalizador de la información, pues lo que sea que le diga, le va a marcar un camino, le va a marcar un camino desde el punto de vista de la fe. Porque si tú tienes fe en tu familia, en tus padres, por ejemplo, y tu padre te dice, hijo, tú vas a ser exitoso, no importa lo que suceda, tú vas a consíguelo porque hagas lo que hagas, si tú persistes, lo vas a lograr. Pues ese consejo, pues te lo está diciendo un padre o una madre al cual tú le tienes fe, le tienes cariño, le tienes amor, le tienes confianza. Entonces, pues tu mente recepciona ese consejo como si fuese una realidad, ¿de acuerdo? Ahora, que ese mismo consejo o otro contrario o negativo, te lo puede decir cualquier persona a la cual tú le tengas fe, le tengas confianza. Por ejemplo, cuando tú vas a la iglesia, pues mira cuántos casos se ha visto, ¿cierto? Que algunos pastores le han dicho a sus feligreses que va a acabar el mundo y que ya hasta la fecha
ya está aquí, ¿cierto? Entonces que tienen que ponerse a juntar víveres, se tienen que poner a juntar cosas, y pues la gente se pone allí porque piensa que en tal fecha, por lo que profetizó el sacerdote, pues le cree. El problema es que cuando llega la fecha y no pasa nada, pues eso, pues ya la fe que tenían, pues se les rompe, ¿cierto? Porque si el profeta dice que en el 31 de marzo pues se va a acabar el mundo, si el 31 de marzo no se acaba el mundo, pues uno queda así con una incertidumbre de, pues me mintió, ¿cierto? Entonces allí se cae el velo, ¿cierto? Y entonces pues ve que quizás ya no, la profecía no era tan cierta. Pero yo voy un poco más allá de eso. Yo estoy viendo las acciones de las personas que, no de la profecía en sí, sino que las acciones de la persona que escuchó esa profecía y que la creyó, ¿cierto? Si la escuchó, la creyó y se pone a actuar en base a eso, aunque no haya forma de demostrarlo. Simplemente, ¿por qué? Porque la persona a la cual le tenían fe, a la persona a la cual le tenían confianza, la persona a la cual tenía depositada toda su credibilidad, pues le dijo el 31 de marzo a las 12 de la noche, pues se acaba el mundo. Pues no se preocupó de informarse, no se preocupó de cuestionar, no se preocupó de buscar información, simplemente aceptó toda esa información como si fuese una realidad y tomó acciones en base a esa realidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues ese es el mayor riesgo de la progresión. ¿Quién la hace? ¿Por qué la hace? Y que independientemente de si seas muy bueno o seas muy malo en lo que haces dentro de la canalización, del tipo de canalización que sea, pues el riesgo siempre está en que podría no ser así. A ver, dame un segundo. A ver, buenas tardes, profesor. ¿Puedo hacer una pregunta? Importantísima y creo que a muchos le ayudará. Yo creo poder ayudar a deshacer lo que causó un conocido en su vida, luego de hacer un ejercicio totalmente mal hecho, las repercusiones negativas instantáneas, graves, gravísimas, y que le siguen sucediendo y está desesperada y un poco parecido a lo que usted está hablando ahora. Sí, claro, por supuesto. Entonces, como les digo, la profecía autocumplida pues es un peligro para lo que son las predicciones del futuro. Entonces, el registro acásico, desde el punto de vista de la hipnosis, no lo clasificaría tanto en lo que sería una hipnosis espiritual, sino que lo clasificaría más en lo que sería hipnosis cronológica. Pero teniendo en consideración que el registro acásico podríamos visitarlo, pues el individual sí. Y el individual sí, a través de un proceso regresivo normal. ¿Podríamos entrar o acceder a una regresión que no sea la nuestra? Eso es otra pregunta, ¿cierto? O sea, podría haber quizás no mi pasado, sino que, no sé, el pasado de Linet, por ejemplo, o el pasado de Lidia, o el pasado de Antonia, pues podría eventualmente entrar a través de una regresión al pasado de otra persona. Pues en teoría sí. En teoría sí se podría. En la práctica, pues eso está de la mano a las condiciones de la regresión. O sea, el que ya sabe hacer regresiones, pues ya sabe las condiciones a las que me refiero, a los índices de aleatoriedad, a los índices de regresiones reales, regresiones falsas, pues hay harto que observar. Entonces, eventualmente podría acceder, pues sí, pero hay una ley de probabilidades. Puede que a veces sí, puede que a veces no. Entonces, pues se puede, pero es relativo. Ahora, sería como ver los registros acásicos. Pues si ves los registros acásicos, te refieres a ver el pasado de alguien a través de un proceso de visión o de experiencia, pues es lo mismo. Básicamente estamos hablando de lo mismo, simplemente dicho con unas palabras diferentes. Lo que sí, pues el registro clásico hacia el futuro, pues no es del todo recomendable, a menos que vayas a decir algo bueno. ¿De acuerdo? A menos que, pues forzadamente vayas a decir algo bueno. También por eso también recomiendo siempre lo que son las progresiones forzadas.
¿Qué es una progresión forzada? Una progresión forzada es básicamente inducir un estado progresivo, o sea, de visita hacia el futuro, donde tú esquematizas todo lo que está sucediendo o todo lo que se va a proyectar. O sea, por ejemplo, a través de un proceso hipnótico, inducir a que la persona se vea de aquí a 5 años viviendo experiencias positivas, viviendo un estado de felicidad, viviendo, experimentando lo que quiere que se manifieste de aquí a 5 años. Entonces, eso pues se llama progresión forzada, donde le estamos induciendo que esa va a ser su línea de futuro. ¿De acuerdo? Y allí, pues claro que eso es muy, pero muy positivo. De hecho, en lo que es la hipnosis, se conoce como proceso de visualización activa, que es simplemente, no, es simplemente forzarle a la persona que se vea de esa manera. ¿Para qué? Para que así pues su mente comience a reaccionar y tomar decisiones coherentes en base a lo que quiere. Y aquí en ese punto pues a veces se cuestiona, dice, no, pero profesor, entonces usted le está mintiendo a la persona, ¿cierto? Le estás mintiendo porque quizás no sea ese futuro el real. Y sí, quizás le esté mintiendo, quizás es verdad, quizás no va a ser ese el futuro que le vamos a garantizar, porque no se lo podemos garantizar, simplemente lo estamos proyectando, ¿cierto? Pero quizás puede ser una mentira, pero decirle lo contrario también puede ser mentira, ¿cierto? O sea, decirle que va a estar mal, pues también puede ser mentira, porque puede que no. Entonces, entre mentirle de manera negativa y mentirle de manera positiva, pues yo prefiero mentirle a la persona y darles esperanza, darle fe, para ver si quizás con su esfuerzo, pues toma las decisiones correctas y quién sabe, quizás no le llega al cielo, pero quizás le llega al águila, ¿cierto? Que hay un dicho que dice que es mejor apuntar al cielo y darle un águila que en vez de apuntar a un águila y darle una piedra. Entonces, pues quizás no va a lograr el cielo, que es el objetivo máximo, pero el proceso de autoconvencimiento positivo, pues por lo menos lo va a ayudar a mejorar. Y eso ya lo sabemos porque lo ocupamos de manera técnica en lo que son los procesos de programación mental. Siempre le decimos a la persona que se imagine, que se visualice en una vida de felicidad, de alegría, ¿cierto? De plenitud. Porque bueno, es mejor mentirle con cosas positivas que mentirle con cosas negativas. Es mejor darle esperanzas a que darle miedo o incertidumbre, ¿cierto? Es evidente, tiene mejores posibilidades de desarrollo por donde se vea. Entonces, eso sí se ocupa, ¿de acuerdo? Ahora, Joana, pues me imagino que no has tomado la clase de hipnosis tradicional por las preguntas que me haces, pero esta clase de hipnosis tradicional se va a realizar el día sábado, ¿de acuerdo? A razón de lo que me preguntas, si se pierde el control de uno mismo bajo el proceso hipnótico, si quedamos en manos del hipnotizador, o como por ejemplo, ¿quién puede tratar con hipnosis clínica? Todas esas preguntas, pues yo te las recomendaría tomártelas porque sí son para mucho desarrollo el día sábado. Este sábado tenemos la clase de hipnosis tradicional donde vamos a enseñar todo lo básico del proceso hipnótico. ¿De acuerdo? Así que si es que alguien no se ha tomado esa clase, pues también bienvenido. El día sábado, pues mismo horario que el día de hoy, pues desarrollamos la clase de hipnosis tradicional donde vemos todos esos detallitos básicos. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora a ver, en un segundo. Ahora Magda me pregunta, ¿se puede establecer un contacto con un ser fallecido? Pues eso sí entra en hipnosis espiritual. ¿De acuerdo? Eso sí entra en hipnosis espiritual. ¿Por qué? Porque mira, en la hipnosis tradicional, a ver, ¿qué es la hipnosis espiritual? Para ponerlo en contexto un poco. La hipnosis espiritual es una de las tantas ramas de la hipnosis, pero es como la parte esotérica de la hipnosis. Es una rama alternativa de los procesos hipnóticos tradicionales, la cual apunta a la conexión con la vida entre planos, ¿cierto? O sea,
Por ejemplo, la regresión habla de lo que pasó dentro de esta vida, de esta realidad, o sea, cada vez que resurge. Pero bueno, la hipnosis espiritual busca formas de conectar con lo que hay al medio entre las vidas, ¿cierto? Entre la parte de los planos, ya sea planos inferiores, planos superiores. Y en este punto, pues la hipnosis espiritual hay que reconocer que no es una rama reconocida dentro de la hipnosis, pero sí utilizada. ¿De acuerdo? O sea, no es algo que se apoye por toda la comunidad porque entra mucho lo que es la fe, ¿cierto? De la persona, de la interpretación. Entonces, cuando se trabaja con fe, pues ya sabemos, la fe en sí misma es algo, creer en algo sin tener forma de demostrarlo. Y entonces cuando trabajamos con temas espirituales, pues no podemos demostrar, hay indicios. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, la hipnosis espiritual es una rama no reconocida de la hipnosis, que trabaja justamente con la vida después de la vida, las experiencias extraordinarias y paranormales. Ya sea, como por ejemplo lo que me preguntaban ahí, comunicarse con un ser fallecido. Pues sí, eso sí se ha hecho. De hecho, eso lo hice en el evento más grande que di. Y fue justamente el cierre de ciclos emocionales, donde a través del proceso hipnótico se induce a la persona a un estado profundo de trance hipnótico, eventualmente el cual se puede conectar con su ser fallecido. O sea que puede tener una experiencia más clara o menos nítida dependiendo de algunas condiciones. ¿De acuerdo? O sea, hay algunos que durante esta experiencia ven a la persona, la huelen, la sienten, casi la tocan, ¿cierto? Sí, en plan de, o sea, de verdad, o sea, en plan así como si fuese una manifestación del ser fallecido. Y hay otros, pues, que quizás no tienen esa proyección completa, pero sí escuchan la voz, el susurro de la voz de esa persona, sienten su presencia, sienten su calor, sienten su aroma, ¿cierto? O tienen imágenes de esa persona. Pues bueno, el nivel de calidad de la experiencia pues depende de algunos otros factores, que no lo vamos a ver ahora, pero depende, es un factor variable. Ahora, durante ese proceso de conexión espiritual, la persona puede ocupar ese espacio o para lo que realmente se ocupa es para cerrar ciclos emocionales, para sacarse lo que tenías que decirle a ese ser fallecido que no le dijiste, porque como lo hablábamos la otra vez, la muerte llega sin aviso, o sea, la muerte no toca tu puerta, llega y entra y no le avisa a nadie, ¿cierto? La muerte es algo que no sabemos cuándo nos va a llegar, pero que podemos tener certeza que nos va a llegar. Entonces, las personas que quedan aquí, cuando pasó el soplo de la muerte, pues se llevó a algún ser querido, pues muchas veces quedamos con este sentimiento de haberle querido decir algo que no se lo dijimos en vida y que pues nos arrepentimos después. Entonces, la hipnosis espiritual, para lo que es la conexión con un ser fallecido, es para darte la chance de desahogarte de esa experiencia. De acuerdo, desahogarte de lo que tenías que decir, pedir perdón por lo que hayas tenido que pedir, decirle lo que le tenías que decir y cerrar ese ciclo emocional. Pero ya van a haber algunos que me va a decir, pero profesor, si esa experiencia puede que no sea real, ¿cierto? Puede que sea una alucinación. Pues sí, podría ser que sea una alucinación, ¿cierto? Podría ser real, podría ser que no. ¿Por qué? Porque en hipnosis se pueden producir alucinaciones, lo que se conoce como alucinaciones hipnóticas. Entonces, como les estaba diciendo, entonces, eh, como les estaba diciendo, puede ser mentira, como puede ser real. O sea, ¿por qué? Una regresión puede ser una regresión real o puede ser una regresión falsa. Cuando hacemos regresiones, pues sabemos que pueden ser regresiones reales o pueden ser regresiones falsas. Pero desde el punto de vista del paciente es real. De acuerdo, desde el punto de vista del paciente, pues tan claro como que sí. O sea, pensemos un momento.
Ya, yo sé que les gusta poner el tema racional al frente y que hay que ser súper razonables y todo el tema. Ya, sí, de acuerdo, todo bien, pero pensemos un momento lo siguiente. Piensa en una madre, ¿cierto? Que Dios no quiso y pues bueno, se llevó a su hijo amado. De un momento para otro la madre pierde a su hijito sin previo aviso y entra en un estado depresivo tremendo, ¿cierto? Al borde del suicidio. Y entonces pues tú, a través de la hipnosis, tienes la oportunidad de conectar de manera temporal, ¿cierto?, a esa madre con su hijo fallecido y que independientemente por nítida, clara o difusa que sea la experiencia, pues le damos la oportunidad a esa madre de decir lo que no pudo decir, de expresar lo que no pudo expresar, de soltar esa emoción que la tenía al borde de la muerte por un suicidio, por una depresión. Entonces, tú, al final de esa experiencia, tú le dirías a esa mujer, oye, lo que viviste puede ser mentira, puede que sea una cosa de tu cabeza y estás media loca. Pues no, no. ¿Sabes por qué? Porque independientemente si sea una conexión real o sea una proyección de sus emociones, la sanación se le va a ocurrir igual. La solución le va a surgir igual. ¿Por qué? Porque va a lograr, ¿cierto?, un nivel de conexión mayor que simplemente un proceso de visualización, va a lograr soltar, va a lograr expresar las emociones reprimidas dentro de su mente, dentro de su corazón. Y ese proceso de soltar, de liberar, de decir, de expresar, va a permitir lo que la estaba angustiando, pues sea liberado. Entonces va a superar, ¿cierto?, ese proceso. Entonces, ¿para qué le vamos a decir si es verdad o no? Simplemente es una experiencia que vive y que la vive como real. Esto es como cuando las personas tienen experiencias así extrasensoriales, donde de repente sueñan, ¿cierto?, que viene un ángel que las toca y que las sana y al día siguiente están sanas. O sea, ¿para qué te vas a poner a cuestionar si fue verdad, si fue un ángel, si fue un sueño o si no? Simplemente enfoquémonos en los hechos. Pues esa persona estaba enferma, soñó lo que haya soñado, pues hoy día está sana. Entonces, ¿fue bueno? Pues qué bueno que lo soñó, qué bueno que lo vivió. Si fue real o no, pues no importa, porque para esa persona sí lo fue, sí fue real. ¿De acuerdo? Entonces hay que valorar esa experiencia como algo nítido. Entonces, pues cuando me cuestiona un poco la hipnosis espiritual, pues yo digo, es una herramienta efectiva. Es una herramienta efectiva. Ahora que si tú crees que no podemos utilizarla porque no sabemos si son 100% reales, pues las regresiones tampoco. La regresión tampoco sabemos si va a ser una regresión real o una regresión falsa. Cuando tú le haces una programación mental a una persona, tampoco sabemos si va a funcionar. Va a depender de varios factores. Entonces, todo lo que son los procesos psicológicos se basan en el convencer a la persona que lo que tú le dices, de lo que tú le estás proyectando, va a ser una realidad. Todos los procesos psicológicos se enfocan en eso, en que el paciente perciba, crea y acepte que va a venir una realidad o un futuro más próspero, más positivo, mejor de lo que está pasando ahora. O sea, se basan en darle fe, en darle esperanzas, en darle fuerzas, en darle energías a esa persona para que se pueda sobreponer, para que se pueda autosanar y que pueda seguir adelante. Entonces, independientemente la hipnosis espiritual no sea un área reconocida de la hipnosis, pues sigue siendo igual de efectiva porque las experiencias que pueden surgir a través de allí, pues a pesar de que no se pueden demostrar de que sean 100% reales, pues son efectivas para ayudar a la persona a salir de los estados emocionales que los que estaban. Y que se puede aplicar para muchas otras cosas, evidentemente, casi todas paranormales, ¿de acuerdo? Casi todas paranormales, pero por supuesto que se puede. Entonces, pues chicos, estas preguntas que me estaban haciendo estaban súper interesantes y como les digo, pues les aprovecho también. Sí, claro. O sea, Carmen, también estas preguntas, pues, ¿qué se puede lograr por hipnosis? Eso ya, todos esos detallitos de qué es lo que podemos lograr, pues lo aclaro en la clase de hipnosis tradicional del día sábado.
Día sábado, mismo horario que hoy, clase de hipnosis tradicional, gratuita y abierta para todo público. Que no se haya tomado y no sepa nada de hipnosis y quiera comenzar a crear los pilares fundamentales al respecto de la hipnosis, pues véngase el día sábado a la clase gratuita. Ahora que me han estado preguntando, profesor, ¿cuándo se hace el curso de hipnosis, de hipnosis espiritual? Pues bueno, les aviso desde ya, pues esta es la segunda llamada que hago a este curso y les voy a dar los detalles. Así que pongan mucha atención. ¿Qué es lo que vamos a aprender en el curso de hipnosis espiritual? Pues lo primero es evidentemente qué importancia tiene, ¿cierto? ¿Qué importancia tiene la hipnosis espiritual en el uso el uso clínico de la hipnosis, básicamente? Desde el punto de vista terapéutico, ¿realmente nos sirve esta herramienta para ayudar a las personas? Pues la realidad es que cuando trabajamos únicamente con hipnosis tradicional, hay algunos casos que se nos salen de las manos. De hecho, es muy común escuchar que cuando tú estudias hipnosis en alguna escuela o en alguna universidad tradicional, te dicen que está prohibido trabajar o que no se recomienda trabajar con personas que tengan algunos tipos de problemas mentales, como esquizofrenia, bipolaridad y cosas por el estilo. ¿Por qué? ¿Por qué te recomiendan no trabajar con esas personas? Y es contrario a lo que yo digo. Yo siempre digo, la hipnosis te puede ayudar a trabajar con personas que tienen ese tipo de problemas mentales. De hecho, no solamente que te puede, es que es una herramienta efectiva. Y entonces, ¿por qué se dice a nivel general que no se debe trabajar con ese tipo de personas? Pues bueno, la realidad es porque cuando tú trabajas con ese tipo de personas que tienen algún tipo de discapacidad o distorsionamiento de la realidad, llámale esquizofrenia, bipolaridades, alucinaciones, cosas de ese estilo, ¿de acuerdo? Personas que, como se les dice, que están medias locas, pero pues ese tipo de personas no se trabaja con hipnosis tradicional porque cuando tú estás en el proceso hipnótico pueden surgir lo que se conoce como efectos no deseados. ¿Qué es un efecto no deseado? Que la persona tú le estés hablando y de repente de la nada, así en plan, su tono de voz cambie y ya no estés hablando con Juanita, sino que estés hablando con un ser dentro de su mente que se clasifica que quién sabe cómo, ¿cierto? O sea, en plan, le cambia la personalidad. ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas así estar hablando de repente, no sé, quizás haciéndole una hipnosis a Juanita y hablándote ahí en tono de mujer y que luego te cambie el tono así aún más grueso y que te ponga voz de hombre, ¿cierto? Y pues bueno, esas cosas asustan mucho. ¿De acuerdo? Y pues cambia la personalidad y toda la influencia que tú le tenías ganada a la personalidad anterior, pues a la personalidad nueva no se la tienes. ¿De acuerdo? Entonces, pues es un factor donde se pierde el control. Y pues bueno, así como ese tipo de cosas, muchas otras podrían pasar cuando trabajas con una persona que tiene problemas mentales, como por ejemplo que se salga del trance y empiece a tener movimientos involuntarios, un ataque de agresividad, una crisis media extraña, ¿cierto? Y pues, o un proceso de alucinación, como podría pasar dentro del estado hipnótico, que la persona empieza a tener algún tipo de alucinación o que empiece a disvariar, ¿cierto? Pues bueno, esas cosas podrían pasar cuando tú trabajas con una persona que tiene distorsiones de la realidad. Y por eso, pues no se recomienda, porque literalmente entre comillas, pierdes el control. Pero la hipnosis espiritual puede trabajar, da opciones para trabajar con ese tipo de personas, con ese tipo de pacientes, con ese tipo de circunstancias y, como te digo, pues allí busca una solución donde la tradicional no la encuentra. Luego, pues vamos a también hablar, como estábamos hablando de problemas mentales, pues justamente vamos a hablar esquizofrenia, locura o posesiones. ¿Qué crees que sea? ¿Realmente será una esquizofrenia? ¿Será una bipolaridad? ¿Será que está loco? ¿O será que realmente tiene, como se dice, el diablo metido entre la carne? ¿Cierto? ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? Pues no me lo digan. Pues lo vamos a ver allí, lo vamos a exponer, vamos a hablar al respecto de esto, porque la hipnosis espiritual tiene un punto de vista científico, pero también tiene un punto de vista más del tipo espiritual, religioso, donde vamos a ver
las diferencias, porque cuando hay cambios de personalidades, pues podemos confundir una doble personalidad con una posesión, ¿cierto? Entonces, pues bueno, durante el curso de hipnosis espiritual vamos a hablar de estos casos, vamos a saber diferenciarlos y por supuesto también vamos a aprender a trabajarlos. También vamos a aprender la autoridad divina. ¿Qué es la autoridad divina? Aprenderemos cómo con tus palabras, ¿cierto? Podrás guiar, orientar a un paciente a un estado de renovación y de liberación. Y la autoridad normal no es la misma que la autoridad divina desde el punto de vista de hipnosis. ¿A qué me refiero con esto? La hipnosis normalmente trabaja a través del chakra morado, a través de la fuerza de voluntad, pero en hipnosis espiritual tienes que abrir un poco la mente porque si te vas a tener que cultivar mucho la fe. ¿De acuerdo? En hipnosis espiritual trabajamos con lo que se conoce como FP o nivel hipnótico de violeta, que es un nivel hipnótico el cual trabaja con la fe de la persona. Entonces, vamos a aprender, aparte de todo eso, la conexión con otros planos. Les voy a dar, ¿cierto? Algunas indicaciones de cómo podemos llevar a las personas a viajar entre planos, ya sea para despedirse de algún ser querido o que pueda tener algún tipo de experiencia extrasensorial. Mucho de esto, de esta parte, pues se utiliza en investigación, en procesos de autocrecimiento, personas que quieren ver qué hay más allá o qué hay más abajo o qué hay más arriba, ¿cierto? Y que entran en estos procesos en base a la investigación. Conozco mucha gente que me han pedido así simplemente vivir esta experiencia porque son, no sé, ufólogos que están con el tema de los ovnis, hay personas demoniólogos que me han pedido visitar los infiernos a través de una hipnosis, pero bueno, también de poderse, se pueden guiar esas experiencias, pero volvemos a caer en lo mismo, ¿es una experiencia real o es una experiencia falsa? Entonces, pues bueno, hay ciertos detalles que explicar y que se pueden trabajar durante este proceso, pero siempre hay que hacerlo a conciencia. ¿De acuerdo? Luego tenemos el acceso rápido a la mente subconsciente. Yo les voy a enseñar algunas técnicas para ingresar rápidamente a la mente subconsciente de una persona. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfrentas a situaciones del tipo de personas que tienen problemas mentales o que tienen ciertas distorsiones cognitivas, no te sirve mucho el extenderte en el proceso. ¿Por qué? Porque la persona empieza a disvariar, está dando la atención a otras cosas, te da un minuto de atención y el resto pues está allí en su mundo, en su mente, así pensando cualquier otra cosa. Por consecuencia, si empezamos en un proceso tradicional de cierra los ojos, respira profundo, y le damos un millón de indicaciones, pues esa persona lo más seguro es que no nos vaya a seguir. ¿De acuerdo? Y por consecuencia no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces necesitamos una herramienta que ingrese rápidamente a la mente subconsciente de esa persona para que podamos trabajar en breves periodos de tiempo, o sea, de la forma más rápida que sea posible. Y por eso les voy a enseñar algunas formas de acceso rápido. También protección astral. ¿Qué es la protección astral? Pues cuando nosotros trabajamos con temas normales, tenemos la responsabilidad de cuidarnos y de intentar no vincularnos con los temas que estamos trabajando con nuestros pacientes. Todos quizás han tenido alguna experiencia terapéutica, quizás no como profesionales, pero sí como personas naturales. Todos en algún momento hemos escuchado a algún amigo, algún familiar, algún hermano, a tu pareja, cuando te empieza a contar sus problemas, ¿cierto? Todos en algún momento hemos sido psicólogos honoríficos, donde escuchamos los males de algún ser querido, ¿sí? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Ha sido el pañuelo de lágrimas de alguna persona, el hombro que apoya al ser querido, ¿cierto? Para escucharlo y dejar que quite eso, que esa traba que tenía ahí, que suelte todo lo que quería decir. Pues bueno, ¿te ha pasado alguna vez, cierto? ¿Cómo terminas después de esa experiencia? Así, ¿cierto? Como que te hubiera tirado todo eso encima, ¿cierto que sí? O sea, tú terminas medio triste, terminas medio cansado, quizás la otra persona se soltó, se liberó al contar y al hablar todo eso, pero tú al estarlo escuchando, pues te empiezas a quedar ahí medio cargadito, ¿cierto? Y eso, pues solamente estoy hablando en una conversación normal. O sea, hay un contagio entre el interlocutor, o sea, si tú lo estás escuchando, tú le estás poniendo atención, pues toda esa información, toda esa vida, toda esa energía que la persona traía, pues en algún momento te la va a empujar hacia ti y te va a quedar aquí.
Entonces, cuando trabajamos desde el punto de vista, ¿cierto? Desde el punto de vista de trabajo terapéutico, pues eso es más todavía. De hecho, es uno de los motivos por el cual intento no hacer muchas terapias yo personalmente. ¿Por qué? Porque pues te me quedo así. Entonces, lo que sucede es que cuando tú trabajas con hipnosis espiritual, ese contagio energético es un poco mayor. ¿De acuerdo? Es un poco mayor y entonces pues hay que tener cuidado. Y con este tipo de experiencias yo le ahí a los participantes del curso, evidentemente les voy a contar mis primeras experiencias en lo que fue la hipnosis espiritual, que fue lo menos guiada posible. O sea, yo no sabía nada de eso. Fue involuntario. Me metí allí sin saber lo que estaba haciendo, creyendo que iba a hacer una cosa y pues terminó en otra. Entonces tuve que aprender de mala forma y pues obviamente me tocó vivir experiencias relacionadas a la hipnosis espiritual que a las personas que tomen el curso, por supuesto, que se las iré a compartir todas y también traeré y van a participar algunos alumnos que también han vivido ese tipo de experiencias para que no me crean a mí no me gusta que me crean, sino que me gusta demostrarles, verles y compartirles las experiencias no solamente mía, sino que también de las personas que han podido vivir situaciones similares. Entonces, chicos, pues este curso, ¿cuánto va a durar? No lo sé. La verdad no lo sé, pero de que va a durar de 5, 6, 7 horas por ahí para arriba, eso sí o sí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque les tengo que enseñar muchas cosas y este es simplemente el temario base de lo que vamos a hacer en el curso de hipnosis espiritual avanzada. ¿Cuándo empieza este curso? Pues este curso es el día 10 de diciembre, ¿de acuerdo? El domingo 10 de diciembre. El curso pues va a ser para 30 personas, el cupo es para 30, ¿de acuerdo? El curso va a ser el 10 de diciembre para 30 personas, horario de 10 de la mañana, hora México, ¿de acuerdo? Y ahí cada uno pues lo pasará a su horario particular. Es por la mañana. ¿Cuántas clases? Pues no sé si va a ser una muy extendida o seguramente lo iremos a dividir en 2 o en 3 clases, ¿de acuerdo? El 10 y el 17, ¿cierto? De 4 horas cada una, 3 horas cada una, pues dependiendo del ritmo al cual vayamos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto va a ser el valor del curso? Pues bueno, el curso en sí mismo siempre tiene un valor de 500, $600 hacia arriba, pero para el día de hoy y bueno, para todas las personas, esto hasta que se rellene, ¿cierto? Hasta que se llene el curso, pues hay becas disponibles, hay 30 becas disponibles. ¿Cuáles son las becas? Pues van desde el 40, 50% hacia arriba. El curso va a quedar grabado. Las personas que tomen el curso, pues van a tener acceso a la repetición. Evidentemente, si no puedes estar en el curso, pierdes o no alcanzas a estar en el curso completo, pues todas las personas que tomen el curso, como siempre, van a tener su acceso directo al curso para que lo puedan repetir y repasar todas las veces que sea necesario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a ser el valor del curso según tu país de residencia? Pongan mucha atención. Para Europa, el valor es de 400 euros. Para Estados Unidos, el valor es de $200. O sea, ya bajamos a la mitad. Ahora, de aquí para adelante, los países de Latinoamérica son más beneficiados. Para México, el valor es de 3.400 pesos mexicanos. Para Chile, el valor es de solo 100.000 pesos chilenos. Para Perú son 370 soles. Para Argentina son 40.000 pesos argentinos. En Argentina se bajaron enormemente los precios. Así para los que están en Argentina, pues salieron muy beneficiados. Para Bolivia son de 700 pesos bolivianos. Para Colombia son 470 pesos colombianos y para Ecuador, chicos, son solo $100. Así que el que quiera participar, pues es con cupos limitados. 30 cupos, de acuerdo, para el curso de hipnosis espiritual de nivel 2. Yo les dejo cordialmente la invitación dada para todos los que están interesados en temas paranormales, temas esotéricos, la vida después de la vida, pues la hipnosis espiritual puede ser un camino para que tú encuentres las respuestas que anda buscando o para que puedas ayudar a otros a encontrar un camino de soltar las cadenas que los mantienen amarrados emocionalmente. Así que chicos, mi cordial invitación también es que se vengan a todas las clases gratuitas que la Fundación tiene para ustedes. Este día sábado, el curso de hipnosis tradicional para que no se lo haya tomado, ¿cierto? Luego tenemos el curso de el día domingo tenemos la segunda entrega de la sección de
hipnosis, posesiones y sanaciones milagrosas, donde vamos a estar hablando qué es una posesión y cómo al soltarla podría producirse la sanación. Entonces, estamos en la segunda clase de ese ciclo. Las clases anteriores pues están en mi canal de YouTube. Tú pones Franco Marabolit y ahí vas a encontrar todo el material gratuito y grabaciones que se han dado anteriormente y puedes acceder a todo ese material de forma completamente gratis. Así que te invito a aprovecharte todas las clases que la Fundación Nueva Conciencia tiene a disposición de todo público. Lo puedes compartir con amigos, vecinos, familiares, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, todo lo que es clases gratuitas. Pues invita a quien tú quieras y a quien le interese venir, pues son muy bienvenidos. Y por supuesto, si estas clases gratis te gustan, pues el curso avanzado te va a encantar y sobre todo, pues te va a dar la certificación para que tú te puedas desarrollar de manera tanto personal como incluso profesional. Así que chicos, les mando a todos un fuerte abrazo. Para los interesados, nos estamos viendo en el curso de hipnosis espiritual de nivel 2 y para el resto, pues nos seguimos viendo en todas las clases que está a disposición para todo público. Les mando un abrazo, un cariño, les deseo una feliz tarde. Se despide su instructor Franco Marabolí, director y fundador de Hipnoterapias Marabolí e instructor de la Fundación Nueva Conciencia. Les abro el audio y nos despedimos como corresponde. Que tengan linda semana. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Franco. Dios te bendiga. Bye, bye, buenas Muy noches. bien. Gracias, Gracias, muy buena tu Gracias, clase. Franco, nos Buenas vemos. noches a todos. Muchas gracias, profe. Dios lo bendiga, Bye, que bye. estén muy bien. Lindo. Chao. Bye. Gracias. Gracias.